Hola Fabio, estamos nuevamente aquí en un episodio más de nuestro podcast Café con Derechos. Este es un espacio que los trabajadores de Anebre hemos creado, pues en principio para mantenernos informados, pero pues también con el objetivo de invitar a las personas que definitivamente hacen que esta lucha de los trabajadores por sus derechos pues valga la pena. Y para nosotros es un orgullo decir que Anebre lo considera un hermano de esta casa y un digno representante de los derechos de los trabajadores y de la lucha de los trabajadores. Hay compañeros que todavía no lo conocen y pues entendiendo que este es un espacio que está creciendo más y que hay trabajadores que ya empiezan a seguirnos en nuestro espacio en las redes sociales, yo le agradecería una presentación cortica mientras sirvo un delicioso café colombiano que ya está en proceso de preparación. Bueno, muchísimas gracias, Alan, muy amable a el Sindicato de los Trabajadores del Banco de la República, Anebre. Pues sí, yo soy el actual presidente nacional de la CUT, llevo mucho tiempo en la CUT, llevo más de 20 años en la Central Unitaria de Trabajadores. He participado en muchas batallas que los trabajadores hemos realizado. Creo que las más importantes, puesto que nos han ayudado terriblemente y tremendamente a mejorar en derechos, o por lo menos a tener la oportunidad de hacerlo, fue en el estallido social y en la elección del actual presidente de la República. Creo que eso han sido batallas históricas que obviamente hoy quieren bloquear el establecimiento neoliberal, toda esta casta oligárquica que defiende a los poderosos económicos, a los megarricos de Colombia, y que quieren bloquear todos los derechos que nos reclamamos desde esa época y que este gobierno consolidó en unas cuestiones que hemos llamado las reformas sociales del cambio, la reforma pensional, la laboral, la de la salud, la del Sistema General de Participaciones, la de la jurisdicción agraria, la modificación de la Ley 30 para tener mayores recursos para la educación pública. Y hoy hay una decisión de ese establecimiento de bloquear esa posibilidad. Fabio, ¿y por qué es importante, y ya entrando en materia, digamos, de por qué queríamos hacer esta entrevista desde hace tanto tiempo, por qué es importante que estas reformas lleguen a buen término? O sea, ¿qué es lo que hay inmerso dentro de esas reformas que el pueblo colombiano debe conocer y debe apoyar para que esto sea una realidad? Bueno, yo debo abonar que desde el estallido social y la llegada de Gustavo Petro se han puesto en la opinión pública, ya no de unos iniciados como nosotros, sino en la gran inmensa mayoría de la opinión, de que hay cosas que se llaman derechos de los trabajadores y que en el mundo del trabajo, evidentemente, mientras ellos hacían modificaciones a la legislación laboral para quitarle ese derecho a la gente, este gobierno quiere hacer otra cosa y es recuperarlos. Creo que la gran ventaja que hoy tenemos es que esta ya no es una discusión solamente en los sindicatos o solamente en algunos sectores académicos, sino que hoy está en el Congreso, está en la opinión pública general y hemos ampliado el radio de acción con el cual discutimos estas cosas. La gran ventaja es que el presidente Gustavo Petro no ha dejado de hablar de ellos en los 2 años y medio que lleva de la presidencia, y a nosotros nos ha tocado entonces obviamente respaldar esas reformas, estar al tanto de ellas, contribuir en su difusión, en su socialización, en la pedagogía de ellas, y al final el país se ha dado cuenta que sí, evidentemente en Colombia hay una gran desigualdad, una profunda desigualdad, somos de los países más desiguales del planeta, tenemos un deshonroso ranking del tercer lugar en el peor de los casos, que verdaderamente habla muy mal de lo que pasa en Colombia. Y habla exactamente de que aquí los únicos que se enriquecen con el trabajo nuestro, de los trabajadores y las trabajadoras, son los megarricos, las grandes corporaciones del capital financiero. Y en los trabajadores nos ha tocado evidentemente sufrir una situación en la cual terminamos en la precariedad, en la deslaboralización, en la pobreza, y por tal motivo en este gobierno sí se ha hablado de lo otro,
de que a los trabajadores tenemos derechos y que esos derechos están consagrados en las reformas sociales y que eso fue gracias, en primero al estallido social y a un gobierno que hoy la ha puesto cuidado. Nosotros ¿cómo hemos contribuido a eso? Con la movilización social, con la socialización de las reformas, con contribuir a despejar este problema y hacerle entender a la gente de que bien vale esta lucha que hemos librado durante todos estos años y que tenemos la oportunidad de seguirla. Pero el bloqueo institucional hoy es muy grave y por eso nosotros entonces debemos levantar todavía la bandera más alta y con mayor contundencia y con mayor volumen de participación y obviamente de compromiso de todos nosotros para que esas reformas sociales no vayan a quedar, ahí sí como se dice, frustrados nuestras esperanzas y nuestros anhelos. No pueden ahogarnos ellos esta voluntad de la gente que hoy estamos haciendo. Por eso la consulta popular que ha establecido el presidente Gustavo Petro, vamos a estar en ella. Si nos bloquea el Congreso, entonces que el pueblo ordene y mandate de que tienen que aprobar las reformas sociales. Y para eso se necesita esa consulta popular. Está bien que el gobierno la esté convocando. Tenemos la dificultad de que es el mismo Senado, en esta oportunidad, el que aprueba o no la convocatoria de la consulta popular. O sea que nos va a tocar movernos también para ver cómo movemos las fuerzas políticas que están bloqueando al gobierno en el Senado para que pueda pasar la consulta popular y podamos hacerla en un tiempo, ojalá este mismo año, más o menos los tiempos dan para que en octubre se estaría desarrollando esta consulta, por lo que es una consulta popular. Y nosotros, pues obviamente ya en la CUT hemos decidido constituirnos como comité de impulso de la consulta popular y le estamos diciendo a todos los sindicatos, a ANEBRE, por ejemplo, que también se constituya como un comité de impulso de la consulta popular para que entre todos podamos hacer esta pedagogía, esta socialización y este pulso político, porque el pulso político va a ser los medios de comunicación masivos diciéndole al pueblo de que esto es una estupidez del gobierno y que por eso se van a acabar los empleos y que no va a haber ninguna solución. Y por el contrario, nosotros diciéndole al pueblo de que ahí están consagrados nuestros derechos, nuestros intereses, que son distintos a los de los megarricos y a los de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, y que por tal motivo debemos estar de este lado. Y cuando nos pregunten sobre la reforma laboral o sobre la reforma a la salud o sobre la reforma pensional, debemos contestar que sí queremos esas reformas sociales. En ese sentido, Fabio, en este momento en ANEBRE está ocurriendo una reunión, digamos, patrocinada por la UNI, por UNI Américas, en el sentido de lograr una unidad de los sindicatos del sector financiero, que nos constituyamos como comité impulsor de la reforma, pero también decir algo que yo siento que muchas veces termina como dejándose de lado, pero que es muy importante, y es rescatar el volumen de población que salió ese 18 de marzo, el día en el que estos senadores corruptos, porque no pueden calificarse de otra manera, correcto, hundieron la reforma, millones de personas marchando en el país, que ningún medio le dio la trascendencia a nuestra marcha. Pero no somos una fuerza muerta, somos una fuerza viva. Muy bien, yo creo que eso que usted dice, Alan, es muy importante. Es decir, el pueblo hoy hace cosas que por alguna circunstancia antes no hacía. Espero que haya sido exactamente porque por fin encontraron un mecanismo donde podían depositar la confianza y el respaldo a que reivindicaran sus derechos y sus intereses. Yo hablo también de los derechos y de los intereses, porque sé que hay intereses siempre encontrados en esta lucha y en este pulso político. Y bueno, y lo demuestra el 18 de marzo. Mientras nosotros marchábamos por las reformas, la Comisión Séptima del Senado, 8 senadores la hundían. Y esos senadores correspondían a lo que usted dice, a esos corruptos. Pero esos corruptos corresponden no a los intereses de los grupos económicos, de las grandes corporaciones, del Grupo Aval, del Grupo Empresarial Antioqueño, el Grupo Ardila Lule, etcétera, etcétera, Gilinski y compañía. Todos ellos tienen intereses en esto y por eso no quieren que las reformas sociales avancen. Pero hay que decirle a todos ellos que este país cambió. Es decir, este país no es el mismo antes del estallido social, hay otro país que hoy se muestra, en las movilizaciones se mostró, de que verdaderamente quieren cambios y transformaciones.
y nosotros nos toca y nos corresponde hacer ahí sí como se dice, los esfuerzos más importantes para que esa inconformidad creciente de la gente, pero ese reclamo por esos derechos que corresponden a los intereses, se puedan verdaderamente desarrollar y ojalá aprobar. Si ya no lo hace el Congreso, entonces que lo haga el pueblo con la consulta popular diciendo se tienen que aprobar estas reformas sociales. ¿Cuáles pueden ser los mejores mecanismos para llevar, digamos, como al ciudadano de a pie, al campesino, esta, digamos, como la correcta comunicación de la necesidad de las reformas, Fabio? Existe la virtualidad, esto hace parte de la virtualidad hoy en día. Creo que tenemos que seguir utilizando estos mecanismos de comunicación que evidentemente nos pueden llegar a una cantidad de gente que de otra manera no llegaríamos, ¿sí? En esto los medios de comunicación que utilicemos van a ser definitivos, pero además existe la presencialidad. Yo creo que el sindicalismo en general y los dirigentes hoy del sindicalismo deben contribuir, ¿sí?, con lo que esté a su alcance, con el conocimiento que tienen de la reforma, porque lo tienen, ¿sí?, con los recursos, pues no serán muchos, pero tienen algunos recursos de movilización para ir a esas comunidades campesinas, alejadas de estos centros, pero también en los mismos centros urbanos, ir a hablar con ellos, hacer reuniones, poderles explicar. Si no lo sabemos bien, llamo a un especialista. Es decir, hay 1000 mecanismos que nosotros tenemos que hacer. Si no hacemos esa comunicación con la gente, pues no van a entender y no vamos así como se dice, a ganarle esta batalla política, este pulso político a ellos, porque ellos tienen los medios de comunicación. De tal manera que utilicemos todo lo que esté en nuestro alcance, gastémonos los recursos en esta batalla política que es al servicio de la población y de los trabajadores y las trabajadoras, y que con absoluta seguridad ese esfuerzo será recompensado en la perspectiva en que si les ganamos la consulta, tienen que, ahí como se dice, que ser expedidas y ya no habrá más bloqueo en el Congreso. Hoy los sindicatos del sector financiero estamos pues, reunidos y además vamos a generar un documento fijando una posición alrededor de lo ocurrido el 18 de marzo con el hundimiento de la reforma. Pero, ¿por qué los ciudadanos tenemos que seguir manteniendo el apoyo al gobierno del cambio? Mire, la calle ha sido el escenario natural del pueblo y de los trabajadores y las trabajadoras. Los sindicatos, la forma que siempre adoptamos para hacer conocer nuestros derechos y nuestros intereses, pero adicionalmente notificarle a quienes se oponen a ellos que estamos decididos a realizar todas las actividades que queramos al respecto, es la calle. Por eso lo del 18 de marzo es muy significativo. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. De tal manera que aquí la gente se va a indignar por lo que está haciendo el Congreso. Ya se indignó el 18, pero ahora que llegue la reforma a la salud también se van a volver a indignar porque esa misma comisión la va a hundir. Pero además tenemos la ley pensional en la Corte Constitucional, donde ya el magistrado ponente del fallo para declarar inexequible ya lo está haciendo el señor Ibáñez, que es el presidente de la Corte. De tal manera que ahí tenemos también otro riesgo grande para que la ley pensional también se cae, que tiene elementos muy progresivos, como es el ingreso solidario para la gente que nunca ha cotizado, pero que tiene otra serie de mecanismos muy positivos. Entonces, será la calle el escenario que nosotros tenemos que seguir utilizando. El día que se vaya a discutir en el Congreso de la República la reforma a la salud, tenemos que hacer otra movilización nacional. Y el día que haya audiencia pública en la Corte Constitucional, otra movilización. Es decir, mantener a la gente siempre presionando para que haya respuestas positivas a las reformas. Y en la eventualidad de que la sigan hundiendo, ahí está la consulta popular, la mayor campaña política que podamos hacer en estos días para lograr algún éxito en las reformas sociales. Fabio, me despido de este episodio del podcast diciendo que la CUT es la casa de Anebre y que Anebre es la casa de Fabio Arias. Lo sentimos como nuestro líder, apoyamos siempre su presencia en la central de trabajadores de nuestra central. Muchas gracias por estar acá y apreciamos profundamente todas las buenas intenciones hacia el movimiento trabajador.
Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a usted, Alan, y un saludo cordial a todas las personas que nos puedan ver, especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras del Banco de la República, con la cual me unen entrañables y largos periodos de asistencia a sus luchas y que obviamente debo resaltar aquí que siempre han estado defendiendo los derechos y los intereses de los trabajadores, no solamente del Banco de la República, sino que también han expresado su solidaridad y su acompañamiento a 1000 batallas que hemos librado por los derechos y los intereses de la clase trabajadora. Un abrazo muy grande para todos ustedes y muy especialmente para usted, Alan, que hoy encabeza este liderazgo en el Sindicato del Banco de la República. Muchas gracias, Fabio.